llevado por el Espíritu. Qué importante es en nuestra guerra espiritual ser guiado por el Espíritu. Qué importante. Qué importante es, porque si el Espíritu nos guía, el Espíritu nos va a guiar a una victoria segura. El Espíritu no te va a guiar para que seas derrotado por el enemigo, te va a guiar para que salga victorioso. Entonces, ahí estaba el Espíritu Santo guiando a Cristo para ser tentado por el diablo. Lo guió y lo movió a la batalla. Y esa palabra llevado es una palabra como que fue empujado hacia el desierto para ser tentado por el diablo. Había llegado la hora establecida, había llegado el momento establecido y ahí estaba. Mis hermanos, nosotros debemos despertar, porque nosotros vamos rumbo a una batalla terrible. Iglesia, despierta. Vamos rumbo a una batalla terrible. Tú lo estás viendo, los cambios que se están dando en el mundo. Vamos rumbo a un enfrentamiento del cual nosotros, humanamente hablando, no vamos a salir limpios. Por eso le decía, aquí estamos reunidos hoy. En unos años, nosotros no sabemos si podremos estar reunidos en este lugar. ¿Ha escuchado hablar de la Agenda 2030? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde estas personas que han hecho esta agenda llevan al mundo? Ellos creen, ellos llevan al mundo en su propia opinión a un punto donde aquí la palabra Dios no se podrá mencionar. Entonces estamos tranquilos. Estamos durmiendo en los laureles y estamos meciéndonos en nuestra hamaquita, dándonos una brisita, y nosotros pensamos que las cosas van a continuar así. Las cosas no van a continuar así. Nosotros vamos rumbo a un enfrentamiento terrible. ¿Ustedes han escuchado el líder de la iglesia tradicional hablar? ¿Han escuchado? ¿Lo han escuchado hablar con relación a la agenda LGBTIQ+, y todo lo que se puedan agregar ahí? ¿Lo han escuchado? Ya la iglesia tradicional se está preparando para dar la bendición a personas del mismo sexo parado frente al altar y dando la bendición. O sea, ese muro que ha sido un muro tradicionalmente, un muro de contención, ese muro se está derrumbando. Y cuando ese muro se derrumbe, entonces el muro que quedará seremos tú y yo. Y ellos van a tratar de derribar este muro también. Pero la Biblia dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Pero tenemos nosotros que tenerlo claro. Y tenemos nosotros que saber que es fundamental el entrenador nuestro en la batalla, que es el Espíritu Santo. Él es quien nos guía. Él es quien nos lleva adelante. Él es quien nos sustenta. Él es nuestro consolador. Él es quien nos fortalece. Él es quien nos enseña. Él es nuestro todo, el Espíritu Santo. Sin Él, nosotros no llegaríamos ni siquiera a la esquina. Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo en medio de la batalla es fundamental. No te guíes tú. Deja que el Espíritu Santo sea el que te guíe. Bendito sea el nombre del Señor. En estos tiempos tan peligrosos, deja que Él sea el que te guíe. Busca la voluntad
del Padre. No sucumbas en la batalla, no claudiques, porque tenemos a alguien que está con nosotros y en nosotros. Él es quien nos guía. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Segundo lugar, la importancia del entrenamiento en medio de la batalla, en medio del combate. Versículo 2, que dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué sucedió? Tuvo hambre. Un soldado sin entrenamiento es un potencial muerto. Si tú vas a la guerra sin tú haber sido entrenado, guerra física, tú estarás muerto. Porque no conoces, no sabes nada, no has sido entrenado mentalmente, no has sido entrenado físicamente, no has sido entrenado en tu vida para estar en guerra y cosas ahora. Y hay muchísimos muertos, muchos mueren en medio de la guerra y mueren. El soldado se le entrena para ser efectivo en el campo de batalla. Estaba escuchando sobre el entrenamiento de por ejemplo, de un francotirador. Un francotirador, son pocos los francotiradores, no hay mucho. Porque el entrenamiento es tan exigente que se van quedando en el camino. Son entrenados mentalmente, son entrenados físicamente. ¿Usted sabía que un francotirador puede pasarse días enteros en una sola posición, esperando que aparezca el objetivo? Está camuflajeado y está todo, pero no se mueve. Está ahí, días enteros. ¿Cuántos minutos, cuántas horas podemos pasar nosotros de rodillas? ¿Tú sabes por qué no nos podemos pasar mucho tiempo de rodillas? Entrenamiento. Es el entrenamiento, mis hermanos. Si tú comienzas con 5 minutos y al otro día le agregas 5 más, y al otro día le agregas 5 más, y te va de 5 en 5, ese mismo entrenamiento te va a disciplinar. Pero es el entrenamiento. El soldado es entrenado para ir a la guerra y volver vivo otra vez. Nuestra guerra es espiritual. No es una guerra convencional, es espiritual. ¿Cuántos creen que tenemos una guerra espiritual? Y que el enemigo permanentemente está atacando. Es espiritual y nosotros podemos ver aquí la agenda de Dios en la guerra de Cristo. El Espíritu llevó a Cristo al desierto. Y ahí en el desierto, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Esos días fueron establecidos por Dios. Eso no se dio por casualidad. Ahí no se apareció el diablo para decir: aquí estoy, vengo a tentarte. No, eso fue planificado. Y ese número 40 que aparece ahí tan repetitivo en la Biblia nos habla a nosotros de que fue planificado por Dios. Satanás no llegaría antes, no iba a llegar antes. El Espíritu llevó a Cristo al desierto y antes de la batalla algo sucedía ahí antes de que llegara el enemigo. Algo sucedía. Dice el versículo 2, el texto dice: y después de suceder lo que debía suceder, entonces llegó el diablo. ¿Qué pasó con el primer Adán en el huerto del Edén? Fue derrotado. Pero el segundo venía para vencer.
El segundo no iba, la historia no se iba a repetir otra vez. El segundo venía preparado para vencer y quitarle al diablo lo que el diablo nos robó en el huerto del Edén. El resultado era fundamental para el plan eterno. El resultado de esa batalla entre Cristo y el diablo. Usted se imagina a Cristo igual que Adán. Una mordidita. Lo de Adán fue una mordidita. Y el diablo le presenta a Cristo y la primera tentación es: dile a estas piedras que se conviertan en pan. Dale una mordidita, tú tienes hambre. Hermano, esa mordidita iba a resultar en la muerte eterna de todos los seres humanos. Esa mordidita iba a resultar en que todos los seres humanos estaríamos en el infierno eternamente y para siempre. Así que Cristo llegó y llegó para vencer al enemigo. Esa guerra no es la guerra que nosotros vemos en los videojuegos, es una guerra real con consecuencias tremendas. Para muchos cristianos el cristianismo es un paseo de campo. Para muchos cristianos el cristianismo es ir un domingo a la iglesia, juntarse en un lugar donde puede tener aire acondicionado y de ahí salir a su vida, a hacer su vida. Para Dios ese no es el cristianismo. La guerra que estamos librando es una guerra permanente y una guerra constante. Para muchos cristianos el cristianismo es la moda del momento. Ahora todo el mundo es cristiano. Dios te bendice. Dios te bendice. Dios te bendice. Nosotros lo vemos en la televisión. Cristianos. Hace un tiempecito escuchaba a una cristiana. Y es una merenguera. Y sale bailando su merengue desnuda, prácticamente. Y entonces el que le está entrevistando le pregunta: ¿qué es lo que más te gusta de Dios? Y ella responde: lo que más me gusta de Dios es cuando Dios me dice: tú eres mi pequeña. Pero hay que ver que Dios es que se lo está diciendo. Para mucha gente está en la iglesia porque la iglesia es lo que está pegado. El ser creyente es más que eso. El ser creyente es una guerra contra el mundo, contra Satanás, contra nuestra propia naturaleza, y debe vivir entrenándote. Por eso Pablo le escribe a Timoteo: el ejercicio físico para poco aprovecha. Aprovecha para tu cuerpo. Aprovecha para lo que se va a quedar aquí. Aprovecha, pero ¿en qué aprovecha para el espíritu y el alma? Y le dice entonces: ejercítate en la piedad, que tiene provecho en esta vida y en la venidera. Entonces, el creyente debe saber que debe entrenarse. Y aquí está hablando de que, versículo 2, estamos en el versículo 2. Y después de haber ayunado, ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El diablo llegó en el mismo momento que para él no debió haber llegado. Porque entonces encuentra a Cristo con 40 días de ayuno y oración y estaba listo para derrotar al enemigo. 40, dígase a los hermanos que está a su lado, 40 días y 40 noches.
ayuno y oración. Aunque en el texto dice ayuno solamente, nosotros sabemos que esa palabra ayuno también encierra comunión con su Padre, oración con el Padre, y eran 40 días. El problema de la iglesia en este tiempo es que la iglesia quiere entrenarse más para este cuerpo que para su alma y su espíritu. Y estamos viviendo en Belén con los pastores y desconociendo que hay una guerra que está sobre ti permanentemente, que está contra ti. 40 días y 40 noches ayunando y orando. Pero la iglesia no quiere ayunar. ¿Qué tiempo hace que no te pasa un par de días ayunando? Un par de días nada más, no 40. Si preguntamos aquí, todos vamos a decir ninguno. No, yo no he hecho eso nunca. Pero un par de días. ¿Para qué ayunar? ¿Me ayudan? ¿Para qué ayunar? Hay mucha gente que lo hace para rebajar. Claro. ¿Para qué ayuna un cristiano? ¿Qué es la tentación? La tentación es una prueba para que tú definas si tú vives más para satisfacer tus propias necesidades que para obedecer a Dios. Y el ayuno es eso, negarte a tus propias necesidades para agradar a Dios. Estar en la presencia de Dios, en ayuno y oración, fortalece tu espíritu y te prepara para que ganes la guerra. Así que nosotros queremos tener esta carne fuerte, siempre fuerte, y hacemos de todo para que esté fuerte. Lo que Dios quiere que sea fortalecido en tu vida es tu espíritu. Porque tu espíritu fuerte te llevará a la victoria sobre las tentaciones del enemigo y ganarás la guerra. Bendito sea el nombre del Señor. Fue llevado por el Espíritu al desierto. La falta de ayuno y oración trae a la iglesia frialdad. Trae a la iglesia apatía, desánimo, cansancio, pereza, insensibilidad hacia las cosas de Dios y hacia las necesidades que están alrededor nuestro. La falta de ayuno y oración rompe nuestra comunión con Dios. La falta de ayuno y oración nos dice a nosotros que nosotros somos independientes de Dios. La falta de ayuno y oración significa que no necesitamos a Dios y que podemos resolver nuestras propias cosas. Somos independientes. Jesús no. Jesús era dependiente de su Padre y por eso buscaba ser guiado por el Espíritu Santo y por eso vivía en oración buscando el rostro de su Padre. Es lo que le falta a la iglesia hoy. Ayuno y oración. La presencia de Dios. Por eso, cuando tú estás en tu casa, es una guerra tan grande, si voy o no voy hoy domingo a la iglesia. Llegó el martes una batalla, voy o no voy a la iglesia, es una batalla terrible. Si estuvieras en la presencia de Dios, no fuera una batalla. Te levanta temprano los domingos porque voy a alabar y a glorificar a mi Padre Celestial. Pero es una batalla grande porque no está siendo entrenado. El entrenamiento tiene que ver con estar en oración y ayuno en la presencia de nuestro Dios. Y en ese entrenamiento te estará preparando para vencer sobre el enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que dígale a su hermano que está a su lado, levántese. Ayuno y oración es lo que tú necesitas. Levántate, ayuno y oración es lo que tú necesitas. Ayuno y oración, prepárate para lo que viene es duro, prepárate, entrénate en ayuno y oración en la presencia de Dios. Tercero, la importancia de las armas en el combate. Es importante las armas.
Jesús estuvo ayunando y orando. Jesús es Dios y es hombre. Dios hombre. Y estuvo orando y ayunando. Esa naturaleza humana estaba sometida a su Padre. Necesitaba depender de Dios y la oración y el ayuno eran necesarios. En esa condición comenzó la batalla. Vean las áreas atacadas. La primera tentación, ¿qué fue lo que le dijo? Dice que tuvo hambre y la primera tentación vino y le preguntó y le dijo, si tú eres hijo de Dios, di a esas piedras que se conviertan en pan. Y en medio de una necesidad tan terrible, ¿qué es lo que uno quiere? Arroz, habichuela y carne. Con una grasita por arriba. ¡Ay, qué tentación! En esos momentos de ayuno y oración que está ahí metido con Dios, llega ese sazón desde la cocina, llega ese olor allá. Mujer, ¿qué tú estás haciendo? Mis hermanos, ¿cuánto habremos sido vencidos en esa tentación ahí? Es más, algunos somos vencidos antes de comenzar. Hoy voy a ayunar, Señor. Y a las 8 de la mañana estamos con un pan. Y una cosa. ¿Le ha pasado, hermano? Por eso los grupos de ayuno y oración, es para que el coordinador desde el día antes te esté diciendo, mañana tenemos tiempo de ayuno y oración y de búsqueda. Algunos han pasado ¿durante qué tiempo? Hermano, esto es sin tiempo. El día que tú escogiste en tu semana, eso va a seguir fijo. Fijo. Porque necesitamos orar y ayunar. Y si tú no estás en un grupo de ayuno y oración, hoy tienes la oportunidad. Acérquese y dígale, yo quiero también estar ahí. Porque la cosa no viene buena. No viene buena. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Y la tentación era, hace un tiempo estudiamos los libros de Eti, unos años ya largos, y ahí explicaba muy bien esto. La tentación era pan sin Dios. Que Cristo convirtiera, Él podía hacerlo. Que Cristo convirtiera la piedra en pan, pero sin Dios. Y nos pasa a nosotros que buscamos el pan sin Dios. El mundo no le importa nada de eso. El traficante se busca hacerse millonario y no le importa nada de eso. El negociante, que es un engañador, busca hacerse millonario y no le importa nada de eso. El mundo lo que quiere es cosa y no le importa nada de eso. Pero la tentación es nuestra también. O sea, nosotros vemos de que cosas que nos llegan de oportunidad. Oh, me llegó una oportunidad, déjame aprovecharla. Y voy a hacer lo que sea para aprovecharla. Y si me llega un trabajo, no importa lo que tenga que hacer en el trabajo, lo voy a aprovechar. ¿Le sucede a ustedes? Eso es pan sin Dios. La segunda tentación dice que le llevó al pináculo del templo y le dijo, lánzate porque escrito está. Y el diablo estaba también citando la escritura, porque él la cita. Lánzate porque escrito está que a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y baje lentamente, te van a bajar en cámara lenta. Y eso significa fama
sin Dios. El Mesías que se lanzó del pináculo del templo y vino bajando lentamente, lentamente, lentamente y aterrizó tranquilo. Fama sin Dios. Es una tentación para nosotros. Permanente. Y la tercera, dice que le llevó a un monte muy alto y lo puso ahí, le mostró todas las naciones y su gloria. Y le dijo, todo esto es mío y yo se lo doy a quien yo quiera. Te la voy a dar a ti si tú postrado me adoras. ¿Qué significa esa tentación? Poder sin Dios. Somos tentados nosotros por ahí. Eso está en el corazón del ser humano. En el corazón corrompido del ser humano está en que debe tener poder. Y nos enseñoreamos de muchísimas cosas. Sin Dios. Pan sin Dios, fama sin Dios, poder sin Dios. Pero ¿cuál fue el arma que Cristo usó? ¿Qué arma poderosa usó Cristo? Escrito está. Primera, pan sin Dios, escrito está. Citando a Deuteronomio capítulo 8. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, diciéndole, nosotros no dependemos tanto de este pan físico, sino de ese pan espiritual que desciende del cielo. Lo más importante debe ser ese pan espiritual. Segunda tentación, lánzate y escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y la tercera, todo esto te voy a dar si postrado me adores. Escrito está, solo a tu Dios adorará y a Él solamente servirá. Escrito está, escrito está, escrito está. La Biblia fue el arma que Cristo usó en medio de su tentación para vencer al enemigo. La Biblia, dígaselo a su hermano que está a su lado, la Biblia. Esa expresión escrito está significa que usó la palabra de Dios para responder a los ataques del enemigo. Escrito está se refiere a esa Biblia. Escrito está se refiere a la Biblia que tú tienes en tus manos ahora. Levante su Biblia, levante su Biblia. Escrito está, era lo que estaba escrito en esa Biblia. Cristo no fue a profetizarle al diablo, Él no fue a decirle nada. Él le dijo al diablo, escrito está. Lo que Dios dice es lo que te va a ayudar a ti en medio de la tentación. Respóndele al diablo, pero respóndele con la palabra de Dios. Él la usó sin ningún temor. ¿Sabe por qué la usó sin ningún temor? Porque Él la conocía. Él la conocía tanto, la manejaba tanto, la aprendió. Él pasó por el proceso que nosotros pasamos. Él aprendió la palabra y la aprendió tanto que a los 12 años estaba en el templo enseñándole a los doctores de la ley. La conocía. La valoraba como a nada más. La obedecía perfectamente. La amaba como dice el Salmo 119. Cuánto amo yo tu ley. Es ella mi meditación de día y de noche. La amaba. La usó porque la conocía. La había memorizado a tal punto que a sus 12 años la tenía aquí y la tenía aquí. Pregúntale a tu hermano que está a su lado, ¿dónde tú la tienes? ¿La tiene aquí o la tiene aquí? ¿O la tiene en la casa llenándose de polvo? Llenándose de polvo. La debilidad de la iglesia es que no conoce la palabra de Dios. Y no conoce la palabra de Dios porque no quiere invertir tiempo en conocer la palabra de Dios. O los estudios bíblicos son un asunto de lleno, full. ¿Y cómo está tu lectura diaria? ¿Cómo está el acercarte a Dios a través de su palabra? ¿Cómo está? Cristo es nuestro modelo.
sin su palabra nunca podremos vencer. Es la espada del Espíritu. Aleluya. Cristo no andaba, mis hermanos, Cristo no andaba con este libro abajo del brazo. Él no andaba así. Él no andaba así. Él la tenía aquí y aquí. Abajo del brazo, si no la lees, no te sirve de nada. Debe tenerla aquí y aquí. Por eso son nuestras derrotas. Porque la palabra de Dios que Él usó es la espada del Espíritu, para que nosotros también la usemos. Bendito sea el nombre del Señor. Escrito está. Iglesia, estás en una guerra sin cuartel. Tiene un enemigo que no duerme, no se cansa, pero dice que anda como león rugiente permanentemente buscando a quien devorar. Él usará todas las armas necesarias para hacerte caer. Te tienta, te desanima, te pone obstáculo para detenerte. Usará a los de la casa para detenerte. Usará a quien tú amas para detenerte. Usará a tu esposo, tu esposa, usará a tus hijos, usará a tus hermanos, usará a tus familiares para detenerte. Te pone pesadez para que no hagas la obra de Dios, para que te sientas cansado y te sientas desmotivado. Te desmotiva para hacer la obra de Dios. Pone pensamiento contrario a la voz de Dios. Siembra duda, siembra todo lo que Él vaya a sembrar, lo que pueda sembrar para hacerte detener en el desarrollo de la obra de Dios, para que te vaya de esta tierra con las manos vacías. Pero tú debes levantarte en el nombre de Jesús, usando la palabra de Dios, la espada del Espíritu, y citándosela al diablo, pero para citársela debe conocerla. Conoce la palabra de Dios, busca conocer la palabra de Dios, llénate de la palabra de Dios y estará en victoria. Aprovecha las enseñanzas de la palabra de Dios. No te quedes en casa viendo la serie de Netflix. No te quedes pegado en un celular. Aprovecha el tiempo, porque los días vienen duros. Y en ese día tan duro que viene, se hará una separación entre el verdadero creyente y el que no lo es. El verdadero creyente estará sustentado en su palabra, y el que no lo es estará fuera, corriendo y negando a Jesús. Aprovecha la palabra de Dios. Aprovecha la oportunidad. Finalmente, la importancia del sustento divino en la guerra que estás librando. Versículo 11 dice que terminó la tentación. Terminó. Y vinieron ángeles que le servían. Recargándonos a nosotros que en medio de la batalla nosotros no estamos solos. El entrenador está en la esquina, ayudándonos y guiándonos. Estamos siendo entrenados en ayuno y oración, para que usemos la palabra de Dios, entrenado en ayuno, oración y Biblia, para que la usemos cuando debe ser usada. Y finalmente, ahí están seres angelicales que la carta a los Hebreos dice, ¿no son estos espíritus ministradores que estarán al servicio de la gente de Dios, de los hijos de Dios, de los salvos? Así que, mis hermanos, en la batalla que estamos librando, no estamos solos. Tú no estás solo, tú no estás sola. Dios te está sustentando. Y hay ángeles que Él ha dispuesto para ti. Lo dice la carta a los Hebreos. Para tu ayuda. Porque el propósito de Dios es que tú llegues allá en victoria y de pie. Bendito sea el nombre del Señor.
Te han dado los recursos para eso. ¿Cuándo va a comenzar a orar y ayunar? ¿Cuándo va a comenzar a dedicarle tiempo a la palabra de Dios? Como instrumento de Dios, estamos en una guerra ineludible, una guerra contra el mundo, contra nuestra propia concupiscencia, contra Satanás, contra el pecado. ¿Y cómo podremos vencer? Grabes esas siglas ahí. BOA, Biblia, oración y ayuno. Así, esas son las armas que Dios te ha dado. Biblia, oración y ayuno. Repítalo conmigo. Biblia, oración y ayuno. Una vez más, Biblia, oración y ayuno. Biblia, oración y ayuno. Tengo 33 años de conocer a Cristo. 34 voy a cumplir ya. Julio. 34. Y yo le puedo decir que esto ha sido determinante en mi vida. Biblia, oración y ayuno. Dios me ha ayudado. Dios me ha sustentado. Comienza a desarrollar disciplina. Comienza a ayunar. Comienza con la mañana, un día en la mañana, hoy no me voy a desayunar. Voy a dedicar el tiempo del desayuno para estar en la presencia de Dios. Agrégale la comida otro día. Hoy me voy hasta las 6 de la tarde. Y deja que el Espíritu te vaya guiando, guiando. Y verás que no es lo mismo enfrentar al enemigo con el pecho pelado que usando los recursos que Dios nos ha dado. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Vamos a estar puestos de pie.